buenos días a todos. Muy buenos días. Todos. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buen día. Buenos Buen día. días. Buenos días. Buenos días. Buen día a todos, Ana. Muy buenos días, Edmundo Vallejo desde Ciudad de México. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Estamos prácticamente a 3 minutos de empezar. Me da de verdad mucho gusto que tengamos tantas personas que nos acompañan esta mañana, prácticamente de todo el país, los que están en horario del Pacífico, gracias por madrugar. También, por supuesto, quienes nos acompañan del lado del horario del este. También tenemos la participación de amigos de Puerto Rico y de Guatemala. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión tan interesante. Y bueno, estamos, por supuesto, ya cerca de empezar y no está de más volver, lo haré ahorita que demos inicio formalmente, pero agradecerle de manera muy especial a Francisco que desde Qatar nos acompañe, y además en estas épocas de Ramadán, ¿no? Pero ahorita lo comentaremos más. Estamos, son las 8 de la mañana en punto, y si estás de acuerdo, mi querido Francisco,
Marmolejo de que empecemos esta plática. Estoy seguro que se irán sumando más personas en estos primeros minutos. Quisiera comenzar, por supuesto, agradeciéndote a ti, mi querido Francisco, el que nos acompañes esta mañana, el que nos hayas dedicado esta parte de tu valioso y ocupado tiempo, y además desde tu sede de Daja, en Qatar, ¿no? Y atravesando esta época del Ramadán. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a todos los que nos están acompañando esta mañana. En esta sesión que hemos denominado la educación en la época, en la era post-COVID, por supuesto, el tema lo queremos centrar particularmente en el tema de educación superior, y yo creo que no existe alguien más capacitado, con más credenciales en el mundo que Francisco Marmolejo. Me permito brevemente compartirles que orgullosamente Francisco es mexicano, es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la carrera de negocios, de negocios agrícolas, como tal. Me puedo perder un poco aquí en Agricultural Business, y con una maestría en administración, y por supuesto con un doctorado también en la misma universidad. Se ha desempeñado en varias roles. Ha sido fellow del American Council on Education, director ejecutivo del consorcio para América del Norte de Educación Superior, la CONAEC, vicepresidente para para los programas del hemisferio del oeste, y con una trayectoria importante en el Banco Mundial, primero como líder global de educación superior, y más recientemente como líder líder especialista de educación superior para India y Asia del Sur. Y apenas en febrero de este año se integró como consejero para el tema de educación a la Fundación de Qatar. Muchísimas gracias, Francisco. Te cedo los micrófonos, nuevamente reiterando el agradecimiento de todos y mío personal y de Nactus, por supuesto. Adelante. Muchísimas gracias, Jesús. Agradezco muchísimo la gentil invitación y esta oportunidad única para compartir con líderes académicos de instituciones de México y de otros países de América Latina y el Caribe, perspectivas de algo que es completamente inédito para todos nosotros, en donde no hay absolutamente nada que sea hoy una regla formal, en donde yo creo que todos nos encontramos no nada más tratando de experimentar cómo salir adelante de ello, pero al mismo tiempo con grandes cuestionamientos y con grandes interrogantes acerca de no nada más por qué hemos llegado a esto, sino sobre todo hacia dónde vamos en los próximos años y qué de ello va a impactar el concepto que teníamos hasta ahora de lo que es o solía ser la educación superior, de lo que es o solía ser el proceso regular de enseñanza-aprendizaje, de lo que es y solía ser la función de cada uno de ustedes como ya sea docentes o como líderes de sus instituciones de educación. Entonces, me voy a permitir compartir aquí mi presentación. Les agradezco que me indiquen, Jesús, si se alcanza a ver.
¿Ya la pueden ver? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces hablaré justo precisamente de esto, de la educación en la era post-coronavirus y cuál es el papel de los líderes académicos. Insisto en el entendido de que esto es, como dicen en inglés, work in progress, porque todos estamos aprendiendo acerca de esta nueva realidad. Miren, hace muchos años yo, leyendo un día una revista científica de gran rigor que se llamaba Selecciones de la Reader's Digest, seguramente ustedes lo recordarán, leí una cita citable que yo siendo adolescente se me quedó muy grabada. Y la cita decía, cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Y yo creo que en estos días del coronavirus, cada vez más, diríamos, traigo a la mente esta expresión que tiene, por supuesto, que una gran sabiduría, porque justo nos está mostrando que toda la serie de acciones, actividades a las que hemos llegado en el mundo, de alguna manera nos han puesto a ver que el futuro que se avecina no es precisamente el futuro que quisiéramos. Tenemos que entender por qué llegamos a donde hemos llegado para poder precisamente definir qué es lo que queremos hacer o hacia dónde nos queremos mover en los próximos años. Y en ese sentido, yo creo que es importante tratar de ver antes de lo que pasaba hace 4 meses, cómo había una serie importante de desafíos, de deficiencias, de agendas no atendidas, de facturas no pagadas, que no nada más la educación superior, sino nuestras sociedades en el conjunto no estaban atendiendo debidamente. Y que bien que mal, nos guste o no, hoy vienen a hacer una colisión, diríamos, vienen a entrar todas juntas en un solo embudo y que nos hacen no nada más ver el problema de la pandemia como un problema de salud, sino sobre todo con un problema social, como un problema de nuestra sociedad. Porque esta condición sanitaria ha puesto a temblar prácticamente todo el mecanismo con el que nuestras sociedades operaban hasta antes de hace aproximadamente 4 meses. Entonces yo me pregunto si de alguna manera hicimos caso de las tantas llamadas de alerta que como sociedad en el mundo estábamos recibiendo. Tenemos que recordar, y es una realidad triste del día de hoy en el mundo, que hemos tenido un creciente proceso de polarización política, como la gusten ustedes llamar. Y esto, por supuesto que lo vemos también en el caso mexicano, pero lo podemos ver prácticamente en todas las sociedades en el mundo. También hemos visto que ha habido una creciente inequidad en la sociedad global, en donde hay una brecha que sigue existiendo entre unos cuantos que tienen poco y una gran cantidad de población en el mundo que tiene pocas oportunidades. También hemos tenido un proceso de un deterioro gradual del planeta y de sus recursos en una sociedad que justo lo que hace es constantemente consumir y que difícilmente hace conciencia acerca de la necesidad de una perspectiva de sustentabilidad de largo plazo. Y también, desafortunadamente, ha habido un proceso en donde crecientemente hay un escepticismo brutal de nuestras sociedades acerca de las instituciones de nuestras propias sociedades. Y a esto le podemos referirnos no nada más a los gobiernos, pero también a las empresas, también a las iglesias, también a los partidos políticos, a las instituciones de nuestra sociedad, ese tejido bajo el cual nuestra sociedad ha operado en los últimos años, ha estado sujeto a un creciente escepticismo, a un creciente cinismo, diríamos, de la sociedad acerca de su importancia. Curiosamente, cuando aparece la crisis de la pandemia, todas estas cuestiones, por supuesto, que se agregan a este lamentable caldo de cultivo, estas y muchas más. Y curiosamente también es en momentos como estos, en donde la sociedad se pregunta, por ejemplo, ¿dónde está ese gobierno al que ha estado cuestionando o con el que ha mostrado gran escepticismo?
es cuando pensamos que debiéramos tener un gobierno que nos ayude a resolver problemas que nuestra dimensión personal no logra resolver, como es el caso particular de la pandemia. También en la educación superior, ya desde hace muchos años ha habido voces que han estado planteando que algo probablemente no ha estado funcionando bien. Peter Drucker en el 97 anticipaba que la educación superior no sobreviviría, que las instituciones de educación superior, al encontrarse en una profunda crisis, hacía que se pensaría que probablemente el tipo de universidad o el tipo de modelo con el que habíamos concebido la universidad probablemente ya no tendría gran vigencia. Y alguien podría decir que tal vez estaba exagerando. De hecho, desde el 97 al 20, en las últimas 2 décadas, la educación superior es cuando ha experimentado el mayor crecimiento en su historia. El número de instituciones que han crecido ha sido muchísimo más que lo que nos imaginaríamos. Hasta hace poco, en mi estancia en la India, me llamaba mucho la atención. Ustedes seguramente han de saber que India tiene el segundo sistema de educación superior más grande del mundo, solamente superado por el de China, pero es el sistema que tiene más universidades en el mundo. Hoy en día tiene aproximadamente 32,000 instituciones de educación superior, y en los últimos 10 años han estado fundando 6.8 universidades por día, incluidos sábados y domingos. Así que alguien podría decir, bueno, pues Peter Drucker andaba completamente fuera de la realidad porque él predecía que las universidades no sobrevivirían, y ha pasado exactamente lo contrario. Pero yo creo que él nos estaba mandando el mensaje de alerta, decir, cuidado, hay cosas de lo que estamos haciendo que no están funcionando. Y Edgar Morin, en su análisis que hace acerca de esta necesidad de repensar la educación, claramente él señala que uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es cómo podemos ajustar la manera de pensar para enfrentar retos que nadie puede todavía predecir, pero que son retos de un mundo que sabemos que es crecientemente complejo, que está cambiando constantemente y que por supuesto es impredecible. Plantea don Edgar que debemos repensar la manera como organizamos el conocimiento. Y ahí es donde empezamos a ver si efectivamente, independientemente del coronavirus, hoy en la educación superior estamos organizando el conocimiento de forma tal que efectivamente estemos preparados para seguir formando o formar mejor a los ciudadanos de un mundo que va a ser completamente diferente después de la crisis del coronavirus. Hay 5 temas que a mí me parece que son críticos antes, durante y después de la crisis del coronavirus. Son temas que tienen que ver con la equidad en el acceso a la educación superior, la limitada relevancia de lo que enseñamos en la educación superior, la inadecuada gobernanza de nuestros sistemas de educación superior, la falta de innovación, no nada más en la producción de conocimiento, pero en el mismo quehacer de la educación superior, y también la internacionalización con ojos relativamente cerrados con la que lo tenemos. Bueno, estos temas eran temas antes del coronavirus. El coronavirus nos fuerza a ver las cosas con una dimensión diferente, y yo creo que ahora, después de la crisis, una gran cantidad de estos temas no solamente siguen siendo vigentes, sino que además todavía se magnifican mucho más. Yo solía decir antes de la crisis que había buenas noticias, porque el escenario que existía era en cierto sentido una tierra fértil para una más y mejor educación superior. Pero también solía decir que el contexto del mundo era tal que realmente sabíamos muy poco acerca de qué manera ese contexto impactaría a la educación superior. Y planteaba yo que me preocupaba que en ocasiones tal parecía que eso era un asunto que no le importaba a mucha gente. Bueno, viene la crisis, y la crisis es, en cierto sentido, un repentino y, en el mayor de los casos, un inesperado acontecimiento prácticamente para toda la humanidad. Y en una gran cantidad de dominios de la actividad económica y social del mundo,
automáticamente tenemos que hacer un brutal alto en el camino sin saber exactamente cuándo estará terminando. Al surgir la pandemia, me parece que hemos aprendido, para comenzar, que el problema de la pandemia no es nada más epidemiológico. Es un problema muchísimo más complejo. Es un problema social, es un problema económico, por supuesto que también es un problema político. Y consecuentemente, la solución de la pandemia no es nada más sanitaria. También necesariamente tendrá que ser una solución que vaya más allá de los específicos componentes del aspecto sanitario. Vean ustedes, por ejemplo, el impacto que ha tenido la crisis en la industria de la aviación y del viaje, donde hoy en día hay aproximadamente 25 millones de empleos y aproximadamente 100 millones de empleos indirectos, 125 millones de empleos que están en riesgo de desaparecer. Este es simplemente un ejemplo. Desde el punto de vista financiero, ustedes lo saben también, que la crisis del coronavirus nos está llevando a una caída de los mercados financieros que pudiera empezar a acercarse a la que tuvo Wall Street en 1929. Por primera vez, la globalización se encuentra en retroceso. Es la primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en que el flujo de comercio internacional tiene una significativa reducción. Y por supuesto que en la educación hemos presenciado, hemos vivido y hemos sufrido una virtual, literalmente, cierre del sistema mundial de educación en prácticamente solo 3 meses. Vean ustedes que como en el comienzos de febrero del 2020 había solamente un país que tenía cerrado su sistema de educación superior y como un mes después ya habría mayor cantidad de países y 2 meses después prácticamente todo el mundo tenía cerrado su sistema de educación superior en términos de la apertura de los campus universitarios. Para darles una idea del impacto de esto, estamos hablando de más de 200 millones de estudiantes de educación superior que hoy no están pudiendo acudir a las aulas universitarias. Aproximadamente un 70% de los estudiantes internacionales se han regresado a sus países de origen, pero 30% siguen ahí y siguen algunos de ellos en condiciones bastante precarias, inclusive en algunos casos experimentando discriminación y racismo. Solamente un 60% de la enseñanza a nivel global ha podido ser sustituida con medios no presenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que poquito menos de la mitad de los estudiantes de educación superior en el mundo no están pudiendo conectarse a Zoom o a ninguna de las plataformas y, consecuentemente, el aprendizaje que ellos tenían, de alguna manera, se ha puesto en suspenso. Ustedes me podrán decir, bueno, afortunadamente en México no tenemos este problema. Yo diría, no, definitivamente en México sí tenemos este problema. Sabemos que hay una buena cantidad de estudiantes en México que no están pudiendo seguir el ritmo de aprendizaje que a tiros y tirones y con muchas improvisaciones y por supuesto con un gran esfuerzo han tenido que poner en marcha en sus correspondientes instituciones, pero que tenemos que reconocer que solamente ha sido para atender la contingencia, solamente para resolver el problema del corto plazo. Es evidente que las instituciones de educación superior a nivel global básicamente han tenido que aplazar lo importante para dedicarse a atender lo urgente. En algunos casos ha sido muy rápido y muy exitoso por una variedad de razones. Les menciono rápidamente el caso de la ciudad educativa de la Fundación Qatar. Es un complejo relativamente, es muy interesante, es un ecosistema de educación, innovación y desarrollo comunitario de más de 60 organizaciones que forman parte de este paraguas que se llama la Fundación Qatar, pero al interior de la misma hay un clúster que se llama Education City, en donde convergen 22 instituciones educativas, de las cuales 9 son universidades de renombre internacional que tienen su campus en este lugar,
con 61 programas académicos de licenciatura hasta doctorado. Bueno, en el caso de la Fundación Qatar, se logró en un tiempo récord de solamente 2 días transferir a medios no presenciales aproximadamente el total de 1,500 cursos que se ofrecen en los programas de licenciatura y posgrado de las instituciones afiliadas a la Fundación Qatar. Pero esta no es la regla, desafortunadamente. En el mayor de los casos a nivel global no hubo esta capacidad de respuesta tan rápida. Hay razones muy estructurales y específicas de la Fundación Qatar que le ayudaron precisamente a estar debidamente preparada, cosa que desafortunadamente en muchas partes del mundo no existían este tipo de programas de contingencia. Vean el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. En Estados Unidos, si bien es cierto, se ha logrado llegar a casi un 100% de los cursos en línea en las instituciones de educación superior, fue un proceso que se llevó prácticamente casi un mes para que pudieran las instituciones transitar a esta nueva manera de enseñar. Y ustedes en sus respectivas instituciones, pues obviamente que tuvieron también tiempos variados en esta adopción a la transición. Y decía que desafortunadamente en el caso mexicano no es posible pensar en una adopción del 100% en la enseñanza no presencial, simple y sencillamente porque no existen las condiciones en una gran cantidad de familias para esto. Este estudio que hizo la OCDE hace 1 año y medio con estudiantes de 15 años, lo cual quiere decir que son estudiantes que estarán llegando el día de hoy o que están por entrar a las instituciones de educación superior, pero nos da una aproximación del problema de la brecha digital en simplemente la posibilidad de tener una computadora en casa para ayudarles a hacer sus tareas a los estudiantes. Y ustedes pueden ver que al comparar no nada más el promedio, sino al hacer el análisis entre escuelas en desventaja o marginalizadas y escuelas en ventaja, ustedes pueden observar en el caso mexicano que en promedio el 55% de los estudiantes no tienen acceso a una computadora, tienen acceso a una computadora, lo cual quiere decir que el 45% no. Y en el caso particular de las escuelas en desventaja o de los estudiantes que van a escuelas en desventaja, pues representan solamente el 22%, lo cual quiere decir que hay una gran mayoría de los estudiantes que no están teniendo esta oportunidad. En tanto que, en el caso de estudiantes en escuelas en ventaja, solamente un 15% de ellos no tienen esta facilidad, lo cual es muy cercano al caso que es más avanzado, que es el caso de Dinamarca, en donde el 95%, independientemente de provenir de una escuela en desventaja o con ventaja, está pudiendo tener acceso a computadoras o a medios electrónicos para poder hoy trabajar desde su casa en las ofertas emergentes que han surgido debido al cierre de las instituciones de educación. Y la brecha digital, insisto, es un problema global. Si ustedes comparan la penetración de Internet entre África y América del Norte, podrán observar precisamente esta enorme brecha digital que hoy se magnifica, se hace crítica y se hace problemática precisamente porque aquellos estudiantes, esos porcentajes de estudiantes que no tienen acceso al Internet, pues por supuesto que no están pudiendo tener los beneficios de cierto tipo de educación que hoy se imparte por medios no presenciales. El caso de Somalia, por ejemplo, en África, pues es verdaderamente preocupante porque ahí el 90% de la población ni siquiera tienen acceso al Internet. Así que estamos hablando de realidades distantes, de mundos diferentes que existen entre las instituciones de educación superior de muchas partes del mundo, pero por supuesto que también al interior de nuestros países y por supuesto que también al interior de nuestras comunidades locales. ¿Estaban las instituciones de educación superior preparadas para esto? La verdad es que no. Había ciertos cursos, ciertamente, que ya se habían diseñado en línea, que estaban disponibles, que esos de alguna manera continúan, pero la gran mayoría de los cursos que de manera rápida se han tenido que traducir o trasladar a medios remotos, pues sabemos que no están debidamente preparados. O sea, no es simplemente que el profesor que iba al salón de clases
ahora se sienta frente a una computadora y que automáticamente todos van a tener el mismo grado de atención. Ha habido muchas lecciones que hemos aprendido de esto. Los profesores, por supuesto, que en muchos casos no estaban debidamente preparados. En algunos casos no tenían la actitud de querer entrar a esta modalidad por cierta resistencia natural. Incluso en algunos casos, en algunos países, por ejemplo en Brasil y en Argentina, ha habido una creciente resistencia de los profesores a enseñar por medios no presenciales ante el riesgo, se asume, de la posibilidad de que pudiera percibirse como que sus empleos no serían tan necesarios en el futuro. O con el argumento de que como no todos los estudiantes están teniendo acceso a la enseñanza no presencial, con ello el profesor se está convirtiendo en un contribuyente de la inequidad en el acceso a la educación de aquellos estudiantes que no tienen este tipo de oportunidades. Así que también tenemos que reconocer que un gran problema tiene que ver no nada más con el medio, que es la tecnología, sino también con el mensajero, diríamos, que es en este caso particular el profesor. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con la internacionalización? Que esto es algo que ustedes saben que era cada vez más importante en el ámbito global. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso de países como Australia, en donde el 40% de la matrícula de la educación superior está compuesta por estudiantes internacionales. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues prácticamente todo eso, de golpe y plumazo, en este momento se pone en stand-by. En algunos casos, inclusive con altos impactos de largo plazo. Se me ocurrió hacer una búsqueda de Google a nivel global para ver la popularidad del término online courses. Y ustedes pueden observar cómo en un periodo tan corto de solamente 2 meses, el término online courses se convirtió en uno de los temas o tópicos más populares en las búsquedas de Internet a nivel global. Vean ustedes el tópico de Study Abroad, que era bastante popular. En ese mismo periodo de tiempo, prácticamente dejó de ser relevante. Entonces, eso nos hace pensar que, y sabemos, hay estudios que demuestran, encuestas que se han hecho, en donde, por ejemplo, el 63% de los estudiantes encuestados por QS señala que van a diferir hasta el próximo año sus planes para ir al extranjero y que inclusive el 10% definitivamente están cancelando esta posibilidad. Así que hay varias lecciones que hemos aprendido de todo esto. Primera, que tenemos que reconocer que había una insuficiente preparación y una inadecuada planeación para este tipo de contingencias. Justo el día de ayer tuve la oportunidad de tener una plática similar con el liderazgo de la Universidad Autónoma de Baja California y el rector me comentaba que justo ellos, debido a la contingencia que tuvieron que preparar por los temblores y por el H1N1, pudieron rescatar parte de esos planes y poner en marcha acciones en operación de manera rápida. En el caso de la Fundación Qatar, la razón principal por la que estaba la fundación totalmente preparada para un cambio de este tipo era completamente diferente. Simplemente es el hecho de que el país está sufriendo un bloqueo desde hace 3 años y medio y al llegar este bloqueo, una de las acciones que se tomó en ese momento fue hacer un plan de contingencia por si el bloqueo llevaba a una situación de un posible conflicto en el futuro. Bueno, no ha llegado ese conflicto, llegó la pandemia, se pudo echar a andar rápidamente un plan de acción para el cual prácticamente todo el mundo estaba preparado. Pero a nivel global, en general, la planeación y preparación para una contingencia de este tipo no existía en la educación superior. Nos ha demostrado también esta crisis que el entorno en el que operamos en las instituciones de educación superior es bastante frágil, que le hemos agregado a la vida de nuestras instituciones una gran cantidad de moños, diría yo, de adornos, que ahora la crisis nos demuestra que probablemente no los necesitamos, inclusive se convierten en este momento en una carga importante porque tenemos que seguirlos manteniendo cuando sabemos que realmente no se necesitan. De alguna manera hemos caído también en una especie de consumismo en la educación superior que hoy está reflejándose en esta realidad
de una desafortunada desajuste para la atención de las prioridades. La transición a la enseñanza remota nos hemos aprendido que tampoco es la panacea. Es una solución de corto plazo y es una solución a medias en el corto plazo por las limitantes que yo les mencionaba anteriormente, pero no podemos pensar que es la solución absoluta para todo. Diríamos, esta idea del efecto del péndulo, de irnos exactamente de un extremo al otro, no, pero aquí no nos podemos quedar en el otro extremo, porque hay, por supuesto, una gran cantidad de elementos de la educación que todavía no pueden ser sustituidos por las máquinas. Justo hoy por la mañana conversaba con la directora de educación de Microsoft en India y ella me hacía precisamente este referente. Me dice, aún con el altísimo grado de sofisticación que hoy tenemos en los medios electrónicos, hay por supuesto una gran cantidad de actividades del quehacer en el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje que tendrán que seguir siendo efectuadas por los profesores, incluso en los periodos posteriores a la pandemia. Y por supuesto que también todo el elemento que tiene que ver con la socialización de los estudiantes con sus pares, hoy en día, por supuesto que también está siendo altamente limitada, y estoy seguro que aquellos que hoy nos escuchan y que son padres de familia lo saben perfectamente, justo porque les toca lidiar con este tipo de circunstancias en el hogar. Otra cuestión que hemos aprendido es que se necesita un liderazgo diferente en y para tiempos de crisis, que no es necesariamente el liderazgo de los tiempos de bonanza y de las cosas en donde realmente no pasan cosas tan extraordinarias. Hemos también aprendido que las deficiencias y las limitaciones que ya se venían arrastrando en la educación superior, hoy en día se han puesto más de manifiesto y también han sido grandemente magnificadas. Y finalmente, todo esto nos enseña también que debemos cuestionarnos. Hay quien hoy en día está cuestionando los supuestos tradicionales de la educación superior. Hay gente que dice, bueno, ¿de verdad es cierto que es útil que cada clase dure 1 hora? Mis estudiantes a la media hora ya se aburrieron, muchos ya se perdieron. ¿Necesitamos tantos cursos? ¿Necesitamos tantas cosas alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje? En fin, hay un serio cuestionamiento de los supuestos tradicionales de la educación superior que tenemos, por supuesto, que escuchar o inclusive que también tenemos que generar nosotros. Menciono algunos desafíos que estoy seguro no son nada diferentes o nuevos para ustedes. Un primero es cómo minimizar el déficit de aprendizaje que se está dando por la transición a medios no presenciales. Otro desafío es cómo minimizamos la inequidad debido a las acciones que pongamos en marcha para atacar la brecha tecnológica. Ese es un elemento que también nos tiene que obligar a actuar hacia futuro. ¿Cómo mantenemos el interés de los estudiantes? Ese es un severo desafío. ¿Cómo mantenemos la salud mental de los estudiantes que hoy no están teniendo la oportunidad de ser estudiantes normales, diríamos? ¿Cómo garantizamos la integridad en las mediciones del aprendizaje que hoy se están teniendo que dar por medios no convencionales? ¿Cómo adaptamos los procesos administrativos de nuestras instituciones a mecanismos no presenciales o a procesos convencionales que teníamos? Y finalmente, ¿cómo atenuar las implicaciones financieras que habrá por la contracción económica que, nos guste o no, va a tener el mundo en los próximos años? Y de ello, por supuesto, que no va a ser la excepción México ni América Latina. Hablando del aburrimiento de los estudiantes, ya hay varios estudios que se han hecho que muestran que la tasa de atención de los estudiantes a los profesores en medios tecnológicos no va más allá de 15 minutos. Entonces los profesores tienen que buscar la manera con otras formas de generar una dinámica que permita que los estudiantes realmente se mantengan interesados y se mantengan preparados para aprender. ¿Cuáles son, pues, las implicaciones de corto plazo de esta crisis que estamos viviendo? Bueno, primero, insisto, nos guste o no, va a haber una contracción económica. Con excepción de 2 economías en el mundo, que curiosamente son China e India, que sí van a tener un crecimiento económico positivo, pero muy por debajo del crecimiento que suelen tener
India originalmente esperaba un crecimiento del 5% en su Producto Interno Bruto y se espera que este año será si acaso del 1%. Pero con excepción de esas dos economías, todas las economías del mundo van a tener una contracción económica. Consecuentemente, va a haber menos ingresos tanto para los gobiernos, por supuesto, como para las familias. Las altas tasas de desempleo que se esperan, toda una serie de lamentables consecuencias de la crisis harán que consecuentemente aquellas universidades que descansan en los subsidios públicos tendrán que hacer lo mismo con menos, y también en el caso de las universidades privadas, que básicamente viven de las colegiaturas de los estudiantes, también que tendrán que estar esperando contracciones debido precisamente a esta realidad. Se espera que haya altas tasas de deserción o aplazamiento de estudios de los estudiantes, en ocasiones por razones económicas o en ocasiones simplemente porque no quieren pasar un semestre simplemente continuando aprendiendo en línea. Se espera que va a haber pocos o prácticamente ningunos estudiantes internacionales. Hay países que están construyendo escenarios con la base de movilidad en tasa cero. Y también es posible que haya la necesidad de continuar con la enseñanza no presencial al inicio o al menos durante el próximo semestre escolar. Hoy en día, de hecho, ya existe una buena cantidad de instituciones de educación superior en el mundo que ya decidieron que el próximo semestre, cuando menos, van a continuar dando clases en línea y que se están preparando precisamente con lo aprendido en estos meses a mitigar estos impactos que yo les decía y a tratar de asegurarse que la oferta académica del próximo mes de septiembre sea una oferta que sea más novedosa, más fresca, más innovadora. Así que las posibilidades incluso de que algunas instituciones tengan que inclusive dejar de contar con los servicios de algunos empleados o académicos o autoridades, pues obviamente que es una realidad. Hay algunas acciones en marcha que podemos ver en el ámbito global. Prácticamente todas las instituciones, como decía anteriormente, se han dedicado a atender la emergencia. Y a mí me gusta hacer aquí la analogía de la crisis del Titanic, porque lo que han hecho es eso precisamente, atender la emergencia. Decía Arthur Levine que la educación superior estaba en crisis y que era una crisis similar al barco, el Titanic, cuando se estaba hundiendo, en donde el capitán del barco, y ustedes hagan las asociaciones o las analogías con las universidades, el capitán del barco dice, pues la primera prioridad es salvar a la tripulación, la segunda prioridad es que el show debe continuar, la tercera prioridad es vamos a ver qué podemos hacer para arreglar el problema, y la cuarta y última prioridad es vamos a ver qué podemos hacer por los pasajeros. Y tal parece que en la educación superior hoy en día eso es lo que está pasando. O sea, lo primero que estamos haciendo es, por supuesto, tratar de proteger a nuestro activo más importante, que son nuestros profesores, nuestro activo más permanente, diríamos. Seguimos dando clases porque no nos queda la alternativa. En algunos casos habrá instituciones que ya tienen un comité que está trabajando para tratar de resolver los problemas asociados con la crisis. Y bueno, la última prioridad, pues habrá estudiantes que ya se van a graduar ahora en mayo, pues que les vaya muy bien y pues muchas gracias y se acabó la historia, ¿no? Hay instituciones que ya están teniendo que prepararse para un futuro incierto. Justo hace un par de días recibí la comunicación de la universidad de la que todavía tengo mi afiliación, que es la Universidad de Arizona, una universidad pública de las más importantes en Estados Unidos, en donde el presidente de la universidad acaba de anunciar de qué manera la universidad se va a estar preparando para lo que ya se espera que será una importante reducción presupuestal. Entonces ya tomaron la decisión de que prácticamente todos los empleados de la universidad tengan un descanso forzado sin goce de sueldo de hasta 2 meses, que eso quiere decir que hasta 2 meses de salario que no van a recibir sus profesores. Hay también un mecanismo de reducción de salarios de sus autoridades y funcionarios del 17%. Habrá recortes de personal, habrá cancelación de proyectos de infraestructura
y también habrá una revisión de cuáles son las prioridades. Y la gran interrogante, como les decía, es si podrán las instituciones de educación superior operar regularmente a partir del próximo ciclo escolar. Así que tal parece que ese futuro que siempre está delante de nosotros, ahora por la crisis, es un futuro que nos ha alcanzado. Nos ha llegado a las puertas de nuestra casa y nos obliga a pensar tarde o temprano cuándo llegaremos a tener una nueva normalidad y qué va a querer exactamente decir eso. Pues miren, a nivel global la nueva normalidad es muy diferente a la normalidad que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Hoy en día la normalidad en los estadios de béisbol de Corea del Norte es una normalidad que consiste en que el estadio está abierto, pero los espectadores simplemente son pinturas que están en los asientos para dar la ilusión de que el estadio se encuentra lleno, pero realmente no hay nadie. La realidad, por ejemplo, en Tailandia, en donde los restaurantes que han autorizado abrirse tienen que contar con barreras de vidrio entre los comensales. La realidad en China, por ejemplo, en donde las escuelas que han reabierto lo han hecho con estas barreras también entre los estudiantes para evitar los contagios. La realidad tal vez de posibles nuevas universidades que puedan surgir, como la Universidad Zoom, ahora que tanto estamos utilizando Zoom prácticamente para comunicarnos por todos lados. En otras palabras, la nuestra es y será una nueva realidad que, nos guste o no, tenemos que aprender a ver con lentes diferentes y que sobre todo tenemos que verlo desde una perspectiva comprensiva, holística, global, porque ya no podemos asumir que lo que nos afecta a nosotros no les afecta a los demás o que lo que les afecta a los demás no nos afecta a nosotros. Yo creo que si algo hemos aprendido en esta crisis es que este virus ataca prácticamente a todo mundo y a cualquiera lo tiene vulnerable, aunque si bien es cierto, a los que tienen más recursos les da más posibilidades de atenderlo que a aquellos que prácticamente no lo tienen nada. Y no todos son malas noticias. Por ahí ustedes han visto noticias alrededor del hecho de que cuando menos le hemos dado un pequeño descanso al planeta en este cansancio tan excesivo al que lo hemos sometido en los últimos años. Entonces, decía yo, este es un momento de cuestionarnos los dogmas y los supuestos que hemos creado alrededor de la educación superior. Algunos de ellos, por ejemplo, hemos asumido que internacionalizar nuestras universidades es buscar la movilidad de los estudiantes y firmar convenios con socios internacionales. Y yo me pregunto, ¿eso es la internacionalización? Y vale la pena que ustedes se pregunten esto. Otro gran desafío que tenemos es que realmente no sabemos si los estudiantes aprenden por lo que hacemos. Entonces, un cuestionamiento importante es saber si los estudiantes aprenden a pesar, independientemente de lo que les enseñamos en el salón de clases, y si tenemos evidencia acerca de ello. ¿Qué tan obsoleta y pesada es la carga académica de nuestros programas, de nuestras carreras universitarias? ¿De verdad son importantes los rankings? ¿Para qué es la educación? ¿Para preparar para el empleo o para la vida y para una ciudadanía responsable? Estos son simplemente ejemplos de algunos de estos cuestionamientos que yo los invito a que ustedes hagan en este momento de crisis, en este alto en el camino que estamos teniendo que hacer, y a que nos atrevamos a pensar que esta es también, al mismo tiempo que una crisis de dimensiones jamás imaginadas, también es una oportunidad para que repensemos, rediseñemos, reinventemos la educación superior y reinventemos nuestras instituciones de educación superior. Sabemos que hoy en día la manera como enseñamos en las universidades, pues no responde realmente a un reflejo fiel de la realidad del mundo a donde irán los estudiantes. Sabemos que también, lejos de estar formando a nuestros estudiantes hacia esta taxonomía revisada de Bloom, que plantea que la educación debe ayudar a que los estudiantes puedan crear, evaluar, analizar, aplicar y entender problemas,
en la práctica muchos de nuestros cursos siguen siendo cursos en donde lo único que aprenden los estudiantes es a memorizar, a recordar, a tener información que les permita pasar el curso del profesor y después de eso, vámonos, la materia que sigue. Sabemos que nuestra estructura curricular en la educación superior en México y América Latina es muy rígida, tiene una altísima carga académica. Está hecha a base de secuencias, matemáticas 1 y luego 2, y luego 3 y luego 4. Tiene una gran endogamia académica, prácticamente no tienes capacidad de tener acercamiento a otros programas académicos porque el plan de estudios es altamente rígido y es altamente enfocado más que a las habilidades, a los contenidos. ¿Qué no podremos repensar una educación en donde destruyamos muchos de estos edificios y los reconstruyamos con una formación mucho más adecuada para un mundo que será tan diferente? Habilidades tales como la integridad, la confiabilidad, la flexibilidad, la empatía y la creatividad son elementos que tenemos necesariamente que incorporar en la formación de los profesionales del mañana, para los cuales hoy en día, por estas excesivas cargas académicas que tenemos en nuestras instituciones, ni siquiera pensamos en ellas, asumimos que los estudiantes las aprenden, pero jamás logramos tener la evidencia de que esto lo están adquiriendo por lo que hacemos al interior del salón de clases o fuera del salón de clases. Yo creo que hoy tenemos que plantear que nuestra educación superior debe seguir pensando en la necesidad de formar ciudadanos que tengan una buena visión del mundo, que sean competitivos, pero sobre todo que sean comprometidos con su comunidad. Decía don Edgar Morán que la educación del futuro debe ser una enseñanza primera y universal que se centre en la condición humana, porque vivimos en una era planetaria y que entonces debemos reconocernos en esta humanidad común y reconocer la diversidad cultural inherente al hecho de que somos seres humanos en una sociedad que hoy se encuentra en un proceso de ebullición y hacia un cambio que nadie puede predecir cómo será, pero que sabemos que será diferente. Así que yo creo que en cierto sentido tenemos un momento único, inédito, que jamás imaginamos que viviríamos. Yo tuve el privilegio de que mi abuela vivió la crisis de la pandemia de la fiebre española y ella nos contaba de niños precisamente todos estos desafíos que representó para la sociedad mexicana salir adelante de la crisis de la fiebre española. Ahora nos toca a nosotros vivir esto inédito, nos toca a nosotros precisamente poder generar la oportunidad de construir una educación superior que sea diferente. Perdón, aquí no sé qué hice. Vamos a ver. Les cuento para concluir finalmente que hay un reporte que acaba de publicarse la semana pasada, elaborado por el periódico, la revista El Economista, y con el apoyo de la Fundación Qatar, que está disponible en el internet. Ustedes lo pueden bajar aquí en la dirección que aparece ahí. Y les recomiendo que lo lean. Lamentablemente está solo en inglés de momento, pero estoy seguro que eso no debe ser problema para ustedes. Y el reporte básicamente habla de 5 retos de la educación superior. Debo decirles que este reporte se preparó antes de la crisis, nunca pensando en la crisis. Ahora lo hemos adaptado precisamente para darle un ajuste que sea más contextual a la realidad actual. Pero el reporte de alguna manera plantea desafíos que a mí me parece que con la crisis no solamente se magnifican, sino son cada vez más relevantes. Dice el reporte: la educación superior, el desafío que tiene es contribuir a una economía y una sociedad que está crecientemente digital. Ahora más que nunca, la sociedad global va a ser digital, lo sabemos perfectamente. Segundo, debe saber utilizar, el reto es cómo usar la tecnología para una mejor y más incluyente educación. Díganme si no es un desafío importante para la educación superior de hoy. Debe responder a una creciente demanda de educación superior. Esto es
claramente entendido la demanda de la educación superior a nivel global en el largo plazo, en el mediano plazo, va a ser cada vez mayor. Asegurar buena calidad de la educación superior, tanto pública como privada. Seguir siendo una institución global en una era de un creciente nacionalismo o aislamiento de nuestras sociedades. Y yo a esto le agrego un sexto desafío que tiene que ver justo con el trabajo de ustedes, que es el desafío de cómo convertimos nuestras universidades en organizaciones que sean flexibles y que sean adaptables. Ahí es donde me parece que el papel de los líderes es tan importante, porque creo que tenemos que repensar los paradigmas en la educación superior, y entonces yo quisiera que ustedes se cuestionaran a ustedes mismos, ¿qué puedo hacer yo? No pensar que el gobierno va a venir a cambiar las cosas. Incluso yo diría, mejor que ni venga a querer cambiar las cosas, déjanos solos tratando de hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo en mi institución? ¿Qué puedo hacer yo en función de la responsabilidad que tengo en mi institución, ya sea como autoridad de la misma, como académico de la misma, como empleado de servicio de soporte de la misma? ¿Qué puedo hacer para repensar estos supuestos de la educación superior? En el reporte, lo que el economista plantea es básicamente 5 modelos innovadores de educación superior que yo diría ni siquiera son tan innovadores, simplemente capturan algunas de las buenas prácticas que hemos observado a nivel global en términos de hacia dónde se está moviendo la educación superior. Vemos el caso de universidades que han enfatizado mucho la enseñanza no presencial y la enseñanza híbrida, pero sobre todo la enseñanza flexible. Vemos el caso de clusterización de universidades, como es el caso de las multiversidades. Un ejemplo es precisamente el Education City de la Fundación Qatar. Vemos el caso de universidades que realmente han combinado la experiencia o el aprendizaje tradicional con las experiencias prácticas prácticamente en todos los niveles del proceso educativo. Vemos el caso de universidades que resultan de alianzas estratégicas importantes entre universidades y empleadores o compañías, organizaciones del sector público o de la comunidad. El caso de Sungkyunkwan University en Corea del Sur es muy interesante. Y vemos también el caso de universidades multidisciplinarias, en donde estas barreras que yo les decía, estos silos académicos que históricamente hemos creado, realmente se empiezan a romper. Hay universidades, no sé si ustedes lo sepan, como el Hampshire College en Estados Unidos, en donde no existe currículum. Cada estudiante construye su currículum con base en sus propios intereses y sus propias aspiraciones, por supuesto con elementos acotados, pero simple y sencillamente cada quien tiene su propio currículum. ¿Qué no podemos pensar en este tipo de mecanismos? Menciono ya para concluir un caso que me gusta utilizar porque es un caso que habla justo de esta nueva manera de ver la educación, es el caso de Malasia, en donde los malayos lo que han hecho es precisamente no nada más medir el aprendizaje por las calificaciones de los cursos, que es el punto 1 que ustedes observan ahí en esta telaraña, pero también ellos miden a través de mecanismos estandarizados cuáles son las habilidades prácticas y psicomotoras de los estudiantes, cuáles son sus habilidades sociales y su sentido de responsabilidad comunitario, cuál es su ética y valores, su comunicación y liderazgo, su capacidad de resolver problemas, cuál es el manejo de sistemas de información, cuál es su capacidad de emprendimiento, que es justo el tema central que manejan ustedes, y sus habilidades administrativas. En fin, lo que el estudiante recibe cuando egresa no es la tira de materias con sus calificaciones, sino esta telaraña que justo muestra cuáles son los saberes acumulados de los estudiantes en cada uno de estos dominios. Y curiosamente, los empleadores cada vez más utilizan esta telaraña precisamente para saber cuál es el tipo de profesional que está acercándose a la institución en busca de un empleo. Ellos, por ejemplo, reconocen también el aprendizaje fuera del salón de clases. Ellos también buscan acercar a los empleadores a las aulas. Ellos también reconocen que los estudiantes pueden aprender fuera de las aulas o incluso pueden llegar con aprendizajes adquiridos por su cuenta y que la institución simple y sencillamente se los reconoce
una vez que hayan pasado la prueba correspondiente. Por supuesto que un gran énfasis en el aprendizaje asincrónico y con apoyo de las tecnologías, y por supuesto que también un permanente proceso de sensibilización de los estudiantes con su entorno a través de los programas de servicio social y otra serie de programas que ellos tienen justo en marcha para ello. También en el caso mexicano hay varias universidades que han hecho esfuerzos encaminados a esta dirección. Aquí menciono el caso de mi alma mater, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, porque ellos justo hicieron todo un rediseño de todo su programa académico, en donde prácticamente el 80% de sus carreras universitarias han sido rediseñadas con este modelo. El caso de la Universidad Autónoma de Puebla, que recientemente ha aceptado que los estudiantes que adquieren conocimientos en 2 años ya pueden obtener al mismo tiempo un título de técnico superior universitario, mientras que puedan continuar con sus estudios, si no es que tienen que salir a trabajar por otro tipo de razones. Así que son algunos ejemplos, pero lo que quisiera decirles para concluir es que ¿quién nos dijo que la universidad no deba y no pueda cambiar? Esta crisis nos enseña que la universidad debe y puede cambiar, que debemos innovar y que para ello tenemos que actuar más allá de lo convencional. Y esto yo sé que no es sencillo porque paradójicamente las instituciones de educación superior, que en cierto sentido debieran de ser el mejor laboratorio de cambio, también son instituciones que suelen inhibir su capacidad de innovación. Sé que los gobiernos tienen que actuar, pero no podemos esperarnos. Las instituciones de educación superior tienen que cambiar también y por su propia cuenta. Yo quisiera concluir preguntándoles si ustedes como universidades están siendo reactivos, están siendo pasivos, están simplemente copiando a otros, o si están activos y proactivos, no nada más en la atención o en la contribución a la atención de los problemas de esta crisis, pero sobre todo en el pensamiento de hacia dónde queremos llevar a la universidad. Pensar que regresar a lo normal va a ser regresar a como estábamos antes, me parece que sería una apuesta muy pobre hacia una realidad que va a ser muy diferente. El arte de la ambigüedad, en lo que somos muy buenos en la educación superior, es continuar haciendo las cosas como siempre, pero esperando diferentes resultados. Yo creo que hoy ya no podemos darnos este lujo. Ya no podemos pensar que la universidad no cambia y no puede cambiar. Yo creo que tenemos que pensar en una universidad que sea más innovadora y sobre todo con mayor capacidad de respuesta a los desafíos del futuro. Podemos soñar en universidades que sean muy internacionales, pero también muy conectadas con la comunidad local, que sean flexibles, innovadoras, por supuesto que sean emprendedoras, que no tengan tanto miedo al cambio y que busquen realmente colaborar más hacia el interior y hacia afuera. Y eso requiere un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo que esté orientado a la acción, pero esté enfocado en la gente. Un liderazgo que sea visionario, pero al mismo tiempo sea realista de lo que se puede lograr. Un liderazgo que sea ambicioso, ciertamente, pero que también sea humilde. Un liderazgo que busque aspiraciones, que sea aspiracional, pero sobre todo también que sea inspirador. Un liderazgo que esté preparado para asumir riesgos y que esté preparado para cuestionar los supuestos tradicionales. Yo sé que no hay una fórmula mágica. Lo que puede pasar en una universidad puede ser que no sea la mejor solución en otra universidad, pero si no nos atrevemos a echarnos a la alberca, jamás vamos a poder aprender a nadar. Decía Charles Darwin que no son los más fuertes los que sobreviven, y ni siquiera los más inteligentes. Decía Darwin, sobreviven o sobrevivirán los que tengan mayor capacidad de adaptarse a las mejores, a las condiciones cambiantes de su entorno. Termino simplemente con 2 citas. Una de nuestro poeta latinoamericano Rubén Darío, que alguna vez escribió en 1914, el ayer es un sueño, el futuro es una visión incierta. Lo único real, decía él, es el presente, es lo único vivencial, lo único que se puede vivir.
así con mayúscula, el ahora, el ya. Estos momentos es lo que se debe vivir. Y lo que estamos viviendo es nuestra realidad y es sobre la que tenemos que construir el futuro. El futuro ni lo vamos a adivinar ni lo vamos a extrapolar. El futuro lo tenemos que construir. Paul Valéry en 1931 dijo: lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Yo les agradezco mucho su paciencia y espero que esta reflexión sea una reflexión que ojalá los deje sobre todo confundidos, porque si los deja confundidos, quiere decir que están preocupados por ver la forma de encontrar la mejor solución para este desafío tan inaudito que tenemos hoy en la educación superior en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Estoy seguro que si habilitáramos los micrófonos de todos, estaríamos en este momento escuchando un fuerte aplauso para ti. Y de verdad, comenzar esta parte de preguntas y respuestas con un profundo agradecimiento para ti. Y quisiera comenzar, he visto algunas preguntas y hay algunas que hacen referencia a lo siguiente. Desde tu punto de vista, este planteamiento de un nuevo liderazgo, de todas estas iniciativas que pones sobre la mesa, ¿cómo la consideras tú hacérsela llegar a la autoridad? ¿O cuál es el rol de la autoridad en este proceso? Como tal, las autoridades gubernamentales de los sistemas educativos. Sí, a mí me parece que, por supuesto, que la clave es un acercamiento muy estrecho, sobre todo con la autoridad estatal. Yo no pensaría que la autoridad federal hoy en día, ante la magnitud de la crisis que tiene frente a sí, tenga mucha capacidad de atender las problemáticas muy precisas de la educación superior, porque además la gran magnitud del problema en el ámbito federal, por supuesto que también en el ámbito local, están los niveles previos de la educación superior. Entonces, a nivel de la educación superior, el acercamiento me parece que es necesario y es justo a lo que yo me refiero. Es un momento coyuntural que hay que aprovechar. Yo he tenido oportunidad de interactuar con algunos secretarios de educación de los estados, en el caso mexicano, y esta preocupación que tienen es, a mi juicio, el mejor momento para plantear soluciones innovadoras. Están ansiosos de soluciones, ansiosos de alternativas. Y además, la otra parte que no hablé mucho de ella, pero que me parece que también es un momento ideal para plantearlo, tiene que ver justo con el de los sistemas regulatorios y los mecanismos de acreditación. O sea, ya no podemos pensar, y lo estamos viendo a nivel global, los sistemas de acreditación también están teniendo que flexibilizarse. Los marcos regulatorios también están teniendo que flexibilizarse. Pero hay dos maneras. Una es que ellos lo hagan unilateralmente. La otra es que nos acerquemos con ellos y les planteemos de manera precisa alternativas que pueden tomarse en consideración. Ustedes se van a sorprender de la gran cantidad de ideas novedosas que están surgiendo con respecto a esto. Habrá algunas que no funcionen, habrá algunas que sean completamente fuera de la realidad, pero es la única manera que podemos hacer. Si hoy tuviésemos este grupo tan interesante de más de 400 personas, la posibilidad de manera rápida de hacer una lluvia de ideas, de conceptos novedosos, les garantizo que tendríamos una gran cantidad de ideas completamente locas, pero también tendríamos una gran cantidad de ideas que ciertamente locas serían, pero sobre todo que también serían posibles considerarlas. Hemos visto, por ejemplo, el caso de la virtualización de de las clases que necesitan trabajo de laboratorio. En el caso de la India, por ejemplo, he estado viendo el trabajo de los famosos laboratorios virtuales, en donde de manera muy novedosa están ayudando a que los mismos estudiantes desarrollen aplicaciones que permitan precisamente hacer simulaciones de los procesos de los laboratorios que antes se tenían que hacer presencialmente. Tenemos el caso de universidades que están diseñando microcursos en lugar de estos tediosos cursos de un semestre completo. Hay universidades en donde han decidido
evaluar el aprendizaje de otra manera, en donde han decidido crear mecanismos de ¿cómo se llama?, de movilidad virtual. En fin, hay muchas ideas que se pueden aprovechar en este momento. Yo por eso lo veo esto como una gran oportunidad, más que como un gran problema. Perfecto. Francisco, si la pregunta fuera dirigida al tema de ¿qué sí podemos hacer comenzando desde este preciso instante, ¿no? O sea, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuál sería, déjame ponerlo en este contexto, cuál sería la tarea que nos dejarías para todos los que hemos tenido oportunidad de escucharte esta mañana? ¿Por dónde empezar? Decía un experto que para todo problema complejo hay una solución sencilla y práctica, pero incorrecta, porque un problema complejo requiere de decisiones complejas y decisiones complejas requieren de evidencia que soporte las decisiones complejas. ¿Por qué menciono esto? Porque a mi juicio, uno de los grandes problemas por los que no logramos llegar a conclusiones o a recomendaciones precisas es porque no tenemos evidencia de las cosas. Entonces, por ejemplo, hoy en día, ustedes en sus universidades están teniendo a sus estudiantes de alguna manera con clases virtuales. ¿Cuántos de ustedes están observando estos procesos de manera rutinaria y organizada, colectando información, generando datos de lo que sirve y no sirve, de lo que funciona y no funciona, construyendo evidencia de si el mecanismo que están poniendo en marcha sirve o no sirve o hasta qué grado sirve? ¿Cuáles son los valores agregados de conocimiento que sus estudiantes están teniendo? ¿Cuáles son las áreas en donde la tecnología no está sirviendo? En fin, estos son algunos de los elementos que yo diría, si ustedes los pueden echar a andar, échenlos a andar inmediatamente. Todavía tenemos esta gran oportunidad de este gran experimento educativo que podemos poner en marcha rápidamente en cada uno de nuestros espacios universitarios, que nos permita al final de este semestre tener evidencia que nos diga esto sí funciona, esto no funciona. Y esto que no funciona se puede resolver de esta manera. Esa sería una primera actividad que fácilmente podrían echar a andar las instituciones de educación superior. La otra, por supuesto, tiene que ser con la generación de diálogos, Jesús. Esto es algo que, por supuesto, requiere de una comunicación con los profesores, por supuesto, con los estudiantes, para también tener una mejor precisión acerca de cuáles puedan ser las mejores alternativas que se puedan echar a andar. Y finalmente, en esta reflexión que yo invitaría a que ustedes hicieran en sus propias comunidades universitarias, atrévanse a cuestionar estos supuestos. Atrévanse a decir cuántos de los cursos que tenemos están duplicados. ¿Cuántos de los contenidos académicos que tenemos los hemos repetido desde el cansancio? Yo siempre hago broma del aprendizaje del inglés que tenemos en el sistema educativo mexicano. Todos aprendemos inglés en las universidades mexicanas, pero nadie sabemos hablar inglés, porque desde el kinder hasta la universidad aprendemos lo mismo, el pollito chicken y gallina hen. I am, you are, he, she, it is, y ahí se quedó la historia. Y terminamos la universidad y seguimos en las mismas. ¿Cuántas horas le hemos dedicado al aprendizaje del inglés desde que empezamos la primaria hasta la universidad y no pudimos aprender? ¿Y por qué no aprendimos? Porque no hubo una adecuada articulación. Entonces, perfectamente como universidades podemos buscar una articulación. Yo sé que muchas de las instituciones que hoy están presentes aquí cuentan con sistemas educativos en los niveles previos de la universidad, que no pueden tratar de buscar una mejor articulación con ellos. Por supuesto que lo pueden hacer. Entonces, en resumen, yo diría, generemos evidencia, construyamos mecanismos de diálogo y tercero, atrevámonos a romper nuestros paradigmas, atrevámonos a cuestionar todos estos supuestos bajo los cuales hemos creado nuestro imperio de la educación superior.
Muchísimas gracias, Francisco. Por supuesto, tú tienes acceso a las preguntas. Déjame tratar de unir algunas inquietudes que veo en este sentido. Hay varias preguntas que nos hablan de diferentes casos del mundo, y hay una que nos hace Nancy, donde nos dice, es momento de crear un modelo mexicano, y lo pondría yo desde la siguiente perspectiva. ¿Tú consideras que cabe hablar hoy en día, con estos aprendizajes que hemos tenido de el caso de Malasia o el caso portugués, etcétera, y un modelo mexicano, o hay un modelo, o estamos transicionando a un modelo global con capacidades de regionalización? Adelante. Sí, yo creo que hablar de modelos nacionales de educación superior hoy en día es relativamente ilusorio. En el mundo crecientemente globalizado, no hay ni un modelo global de educación superior, ni modelos nacionales de educación superior. Cada uno se nutre de una gran cantidad de insumos y de, por supuesto, de desarrollos indígenas, diríamos, de desarrollos locales, que sería muy difícil hablar, por supuesto, de un modelo nacional de educación superior como tal. Lo que sí me parece que es importante y creo que es útil es que sí podemos, en esta reflexión colectiva que se pudiera hacer en el caso mexicano, sí podemos pensar en elementos que pudieran ser muy propios del contexto mexicano y que pudieran precisamente habilitarse de una manera que lo hicieran distintivo. ¿Por qué el caso de Malasia resulta distintivo? ¿Por qué es el modelo malasio? No, simple y sencillamente porque se les ocurrió, se cuestionaron ellos, me tocó estar de cerca en este proceso con ellos, por eso lo conozco y por eso lo comparto con ustedes. Hubo un secretario de Educación en Malasia que dijo, a ver, a mí no me convencen de esto no funciona, por favor pónganse a trabajar. Y entonces de ello resultó esto. Esto es una cosa de Malasia, desde el punto de vista que se les ocurrió a ellos, que es un invento malasio. No, aprovecharon algunas cosas que se hacían en otras partes del mundo y le dieron su ajuste, pero lo echaron a andar, le dieron la forma. Y eso ha generado una saga que hoy en día es muy interesante de considerar en otros países del mundo. Lo mismo se puede hacer en el caso mexicano. Por ejemplo, el caso mexicano es emblemático a nivel global por su programa de servicio social. Realmente no hay en el mundo un país que tenga un programa de servicio social tan ambicioso en términos de horas como el caso mexicano. El número de horas de servicio social que los mexicanos dedicamos cuando somos estudiantes universitarios no lo tiene ningún país a tal escala. Entonces, tenemos cuando menos una base legal para algo diferente. Que lo estemos aprovechando, yo tendría muchas dudas, porque en muchas ocasiones los servicios sociales, ustedes saben que se convierten nada más en un proceso para encontrar un lugar donde el estudiante puede ir a sacar fotocopias. Pero bueno, la institución la tenemos. Lo que tenemos que hacer es ver y cuestionarnos o decir, ok, ya tengo la regulación para que esto exista, ¿cómo le hago para que funcione mejor? Y cómo construyo evidencia que permita que yo demuestre que efectivamente eso es mejor. Ahí es donde creo que sí podemos pensar. Yo me da mucho gusto ver a Gustavo Padilla, el rector de CUSEA de la Universidad de Guadalajara, porque he tenido oportunidad de conversar con él de un modelo disruptivo súper interesante que están echando a andar en el CUSEA de la UDG, que justo lo que busca es eso, romper precisamente estos paradigmas tradicionales. Les platicaba el caso de la Autónoma de San Luis Potosí, de la de Puebla, de lo que ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Colima con la internacionalización del currículum, de lo que han hecho en la Autónoma de Chihuahua también, lo que ha hecho la UDEM en Monterrey. Ya hay una gran cantidad de cosas que en México, independientemente de la crisis del coronavirus, demostraban que cuando hay el propósito de hacerlo, cuando hay ese liderazgo inspirador que quiere lograr que se hagan las cosas, por supuesto que estas se pueden lograr. Yo soy tal vez un optimista irredento, que creo que las cosas pueden ser mejor, que espero que el pesimismo no me gane, y yo creo que esto es posible que lo logremos en el caso mexicano. Muchísimas gracias. Francisco, déjame aprovechar justo esto que acabas de mencionar, poniendo una pregunta sobre la mesa. ¿Qué tan importante ves tú el tema de colaboración
para avanzar, o sea, todos juntos. O sea, hay muchas iniciativas extraordinarias, maravillosas, liderazgos impresionantes, pero en muchos casos vemos que la universidad dice, pues yo voy por mi camino, o sea, lo estoy haciendo bien y de aquí no me muevo, digamos, ¿no? Ajá, o sea, ajá. Sí. Este tema de colaboración. Mira, y ese es un tema que, por supuesto, yo soy un convencido de la importancia de la colaboración. Incluso hace algunos años escuché una diferenciación que me llamó mucho la atención. Cuando tú me presentaste, Jesús, hablabas de que hace 20 y tantos años tuve el privilegio de fundar el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. Y menciono esto porque la palabra colaboración tiene una connotación diferente a la palabra cooperación. La palabra cooperación es acercar a dos partes, cada quien está operando sus cosas y cuando cooperan, siguen operando, pero de manera compartida, cada quien, diríamos, haciendo lo suyo. En cambio, la palabra colaboración quiere decir que las dos contrapartes se unen para elaborar algo nuevo, para crear algo nuevo, para combinar sinergias. Entonces, yo soy un convencido de la colaboración y la colaboración me parece que es fundamental en atender la complejidad del tipo de problemas que tenemos. Y por supuesto, hay que competir. Yo siempre digo que hay que colaborar para competir, más que caer en la actitud canibalística en donde unos nos atacamos a otros, donde no compartimos nada porque los demás me lo vayan a copiar o cosas por el estilo. Yo les garantizo nuevamente que si este micrófono estuviese abierto en este momento y ustedes compartieran alguna experiencia exitosa y una experiencia de fracaso que tuvieron en su institución de manera rápida, todos aprenderíamos muy rápido, por supuesto, acerca de estas cosas y tendríamos oportunidad de seguir aprendiendo. Les garantizo que ustedes se acercan, por ejemplo, a Gustavo Padilla, que aquí está presente, perdón que ya lo tomé de ¿cómo se llama? De caso, pero si ustedes le preguntan, a ver, ¿en qué consiste lo que están haciendo ustedes con el Smart Campus y esos? Estoy seguro que no tendría ningún inconveniente en decirles, por supuesto, miren, aquí está la información, esto es lo que sirve, esto es lo que no sirve, no te vayas por aquí porque te vas a caer, mejor bríncate este paso porque vas a llegar más rápido. Entonces, sí creo que al final de cuentas lo que se necesita es actitud. Y yo les menciono, para concluir, que había 3 reglas de operación que teníamos en CONAGEC, en el Consorcio de Universidades, que me parece que son muy válidas para este tipo de cosas. La primera regla era que nunca falta un roto para un descosido. Siempre habrá en algún lado alguien en otro lado que tenga una cosa que complemente con lo que yo tengo. Entonces, siempre, diríamos, lo que nos hace falta es precisamente contar con los mecanismos que permitan saber dónde está el roto y dónde está el descosido. La segunda regla era que no hay mejor ni peor, simplemente es diferente. El que partamos del supuesto de que no hay mejor ni peor, no es ni mejor ni sea la tuya ni la mía, simplemente somos diferentes, respondemos a contextos diferentes, tenemos historias diferentes, atendemos a estudiantes diferentes. O sea, no tratemos de pensar que tú eres mejor que yo, porque quiere decir que si tú eres mejor yo te tengo que copiar a ti, o tú eres el que tiene que decidir y yo el que tengo que obedecer, porque eso no nos va a llevar a nada. Y la tercera regla ya se me olvidó cuál era, pero eran 3 reglas, ya hace rato de aquello, pero y por supuesto que pueden visitar la página web de conagec.org, con H intermedia, no J, y ahí pueden encontrar más información acerca de esto. Y por cierto, aprovecho, Jesús, porque sé que ya pronto tenemos que concluir, que para decirles que aquellos que tengan interés en tener una copia de la presentación, ya les puse ahí en el chat mi correo electrónico, mándenme un chat o mándenme un Twitter o en mi cuenta de Facebook o de LinkedIn, donde quieran, y ahí me pueden contactar y con todo gusto les hago llegar una copia de la presentación que utilicé. En mi presentación, al final lo que hice, Jesús, fue agregar los links, los hipervínculos, a algunos documentos importantes y algunas experiencias específicas de algunas de las cosas de las que he estado hablando en esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. Por supuesto, tú lo estás viendo, hay muchísimas peticiones para tener el material, para estar en contacto contigo, para acceder a los materiales.
te lo agradecemos, estaremos por supuesto en contacto terminar esta sesión reiterándote todo nuestro agradecimiento completo, absoluto. Esta mañana creo que hemos tenido un grupo de esos nuevos líderes que necesitamos para enfrentar este mundo que ya cambió como tal. Quiero básicamente compartir con todos el orgullo que en lo personal siento por haber recibido tu generosidad. Me siento siempre muy orgulloso de los mexicanos de todos lados, o sea, de los grandes mexicanos que tenemos en nuestro país, dentro de nuestras fronteras y también fuera de nuestras fronteras, y creo que tú eres un caso inspirador. Te lo agradezco, en nombre de todos, te lo agradezco infinitamente, no ahora, siempre estaremos agradecidos contigo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Yo los felicito y el trabajo de redes como la de ustedes precisamente es el de acercar esas contrapartes, esos rotos y descosidos, y el de generar mecanismos que permitan que todo el mundo aprendamos de todos. Así que los felicito. Yo quisiera nada más aclarar, porque veo varios mensajes aquí donde dicen que por favor les enviemos la presentación. Sería más fácil, como les digo, que nos envíen un correo electrónico. Yo ya lo escribí ahí para que envíen el correo y con todo gusto les envío la presentación de rebote. Va a ser más fácil así porque esta chat se va a perder después. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan trabajando con mucha entusiasmo para que salgamos adelante de esta crisis de la que nadie sabe en qué consiste, nadie sabe cómo vamos a salir de ella y nadie sabe en qué va a consistir el mundo del después, pero todos sabemos que va a ser un mundo diferente. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos. Buenos días en México y en Latinoamérica. Buenas tardes para ti, Francisco. Hasta luego. Hasta luego.